Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, lleno de energía positiva y, por supuesto, mucha emoción. Porque hoy, damas y caballeros, tenemos un plato fuerte, un tema que sé que les va a encantar, porque está cargado de drama, de romance, de suspiros y, por supuesto, de esa especulación que tanto nos gusta. Si lo adivinaron, vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que nos robó el corazón, nos hizo creer en los cuentos de hadas y cuya separación, seamos honestos, aún sentimos como una puñalada directa al corazón. La pregunta que nos carcome a todos, la que nos quita el sueño y nos hace devanarnos los sesos es, ¿será posible una reconciliación? ¿Existe siquiera una pequeña luz de esperanza en el horizonte? ¿Está Kerem Bürsin realmente intentando revivir ese amor que parecía sacado de una novela romántica, un amor que brilló con tanta intensidad que nos cegó a todos? Vamos a ponernos en modo detectives y analizar minuciosamente todas las pistas, todos los rumores que circulan como la pólvora en las redes sociales, todas esas señales, por sutiles que sean, que apuntan a que el fuego entre ellos dos podría no haberse extinguido del todo. ¿Hay rescoldos aún ardiendo bajo la ceniza? ¿Podremos presenciar el renacer de este amor icónico? Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de emociones encontradas, antes de que nos dejemos llevar por la corriente de la especulación, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no forman parte de esta maravillosa comunidad, si todavía no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Y por favor, no olviden activar la campanita. De esta forma, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes jugosos, noticias exclusivas y toda la información que necesitan sobre sus celebridades favoritas. No se pierdan ni un solo detalle. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos allá. La relación entre Kerem y Hande, seamos sinceros, fue algo absolutamente mágico, algo que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno global. Desde el primer instante en que los vimos juntos en Senkalkam, la química entre ellos era palpable, era innegable, era como un imán que atraía a todos los espectadores. No era simplemente actuación, no era un guión bien interpretado, se sentía real, auténtico, visceral. Se notaba que había algo más, una conexión profunda que iba más allá de los personajes que interpretaban. Y cuando finalmente confirmaron su relación fuera de la pantalla, cuando dejaron de lado el secretismo y gritaron su amor a los cuatro vientos, el mundo entero enloqueció, literalmente. Era la pareja perfecta, la personificación del amor ideal, la representación de todo lo que anhelábamos en nuestras propias vidas. Viajes románticos a destinos paradisíacos, miradas cómplices que lo decían todo, fotos adorables que inundaban las redes sociales, gestos de cariño que nos derretían el corazón, todo parecía un sueño, un cuento de hadas hecho realidad. Por eso, cuando anunciaron su abrupta e inesperada ruptura, cuando nos comunicaron que el cuento de hadas había llegado a su fin, muchos de nosotros nos quedamos con el corazón roto en mil pedazos. Fue un golpe duro, un jarro de agua fría que nos despertó de golpe de ese sueño idílico. ¿Qué había pasado? ¿Qué había fallado? ¿Por qué se había terminado de forma tan repentina ese cuento de hadas que tanto nos había ilusionado? Las razones de su separación, como suele ocurrir en estos casos, nunca se hicieron públicas de manera oficial. No hubo comunicados detallados ni explicaciones exhaustivas. Hubo rumores, por supuesto, como siempre pasa cuando se trata de la vida privada de las celebridades. Se habló de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de caracteres, de agendas profesionales apretadísimas que dificultaban mantener la relación a flote, incluso de presiones externas por parte de sus representantes y de las productoras. Pero la verdad, la cruda y dura verdad, es que solo ellos dos, Kerem y Hande, saben lo que realmente sucedió tras las bambalinas. Solo ellos conocen los motivos que les llevaron a tomar esa difícil decisión. Lo que sí es innegable es que su separación dejó un vacío enorme, un hueco imposible de llenar en el corazón de sus fans, y la esperanza de una reconciliación, por pequeña que sea, nunca se ha apagado del todo. Siempre queda esa llama titilante, esa pequeña posibilidad de que el destino vuelva a unirlos. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, donde la trama se complica y la especulación alcanza niveles estratosféricos. En las últimas semanas han surgido una serie de señales, de indicios que han alimentado esos rumores de reconciliación, que han reavivado la esperanza de volver a verlos juntos. Algunas fuentes cercanas a Kerem, personas que supuestamente forman parte de su círculo íntimo, han insinuado que él nunca ha podido olvidar a Hande. Que a pesar del tiempo transcurrido desde su separación,
a pesar de las posibles relaciones que haya podido tener después, Ande siempre ocupará un lugar especial, un rincón privilegiado en su corazón. Incluso se dice, y aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa, que Kerem ha estado intentando contactar a Ande, aunque de forma discreta, con sumo cuidado para no levantar sospechas. Al parecer, estaría buscando una oportunidad para hablar con ella, para aclarar las cosas que quedaron pendientes, para intentar limar asperezas y ver si aún existe la posibilidad de una segunda oportunidad. Por supuesto, es crucial recordar que todo esto son solo rumores, especulaciones que circulan en el mundo del corazón. No hay nada confirmado, no hay declaraciones oficiales. Pero, ¿de dónde vienen esos rumores? ¿Quién los alimenta? ¿Hay algo de verdad en ellos, o son simplemente invenciones de los medios para generar expectación y aumentar las ventas? Analicemos algunas de las posibles pistas, de los indicios que han surgido en los últimos tiempos y que han hecho que la esperanza de una reconciliación vuelva a florecer. En primer lugar, tenemos el siempre controvertido tema de las redes sociales, el termómetro perfecto para medir el estado de una relación en el siglo XXI. Aunque ya no se siguen mutuamente en Instagram, algo que sin duda llamó la atención de todos los fans, algunos observadores más avispados han notado que Kerem ha estado dando me gusta a publicaciones antiguas de Ande, o incluso a publicaciones donde ella aparece etiquetada por otras personas. Esto podría ser una simple coincidencia, un error sin importancia, un desliz accidental. Pero también podría ser una señal, un mensaje subliminal, una forma de decir sigo aquí, sigo pensando en ti, sigo pendiente de ti. Es una interpretación subjetiva por supuesto, pero en el mundo del corazón, hasta el más mínimo detalle puede ser analizado y diseccionado hasta la saciedad. Otra pista, quizás más sutil pero igualmente reveladora, es el lenguaje corporal de Kerem en algunas entrevistas recientes. Cuando se le ha preguntado sobre Ande, algo que ocurre con frecuencia dado el interés mediático que genera su relación, Kerem ha mostrado una actitud un poco más vulnerable, más abierta, menos defensiva. No se ha mostrado reacio a hablar de ella, e incluso ha llegado a decir cosas bonitas, reconociendo el talento y la belleza de Ande, tanto física como interiormente. Esto contrasta con algunas de sus entrevistas anteriores, donde parecía más reservado y distante, como si no quisiera ni siquiera mencionar el nombre de Ande. ¿Será que está bajando la guardia, que está dejando entrever sus verdaderos sentimientos, que está dispuesto a mostrarse más vulnerable y sincero? Es una posibilidad que no podemos descartar. Además, hay que tener en cuenta el factor tiempo, un elemento crucial en cualquier relación. Ha pasado ya un tiempo considerable desde su separación, y a veces, el tiempo cura las heridas, suaviza los recuerdos amargos y permite ver las cosas con mayor claridad. Tal vez ambos han tenido la oportunidad de reflexionar sobre lo que pasó, de analizar sus errores, de aprender de sus experiencias y de darse cuenta de lo que realmente importa en la vida. Quizás ahora, con la perspectiva que da el tiempo, están en un punto donde pueden volver a conectar, dejar atrás el pasado, perdonar y ser perdonados, y darle una nueva oportunidad a su relación. Quizás han madurado lo suficiente como para afrontar los desafíos que les esperan y construir una relación más sólida y duradera. Pero por supuesto, no todo son señales positivas, no todo es optimismo y esperanza. También hay que ser realistas, poner los pies en la tierra y considerar los obstáculos que podrían impedir una reconciliación, los factores que podrían hacer que este sueño sea imposible de alcanzar. En primer lugar, está el hecho innegable de que ambos son figuras públicas de primer nivel, con agendas profesionales muy apretadas, compromisos laborales que les obligan a viajar constantemente y proyectos que les impiden tener una vida normal. Coordinar sus tiempos e encontrar momentos para estar juntos a solas, para reconectar y reavivar la llama del amor, podría ser un desafío monumental. Además, ambos han seguido adelante con sus vidas desde su separación, y han tenido otras relaciones, más o menos públicas. Reabrir viejas heridas, remover sentimientos que creían superados y volver a empezar de cero podría ser un proceso doloroso, complicado y lleno de incertidumbre. También hay que tener en cuenta la opinión pública, la presión constante de los fans y de los medios de comunicación, que no les dejarían ni un segundo de respiro. Cada uno de sus movimientos sería analizado al milímetro, cada gesto, cada palabra sería interpretada y magnificada, y cualquier error, cualquier desliz podría poner en peligro su relación. No es fácil vivir bajo esa lupa constante, y eso podría ser un factor determinante en su decisión. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Es posible una reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel?
Veremos de nuevo a esta pareja icónica desfilando por las alfombras rojas y protagonizando portadas de revistas. La verdad es que nadie, absolutamente nadie, lo sabe con certeza, excepto ellos dos. Solo ellos conocen la verdad, solo ellos saben lo que sienten realmente el uno por el otro. Pero lo que sí podemos decir con cierta seguridad es que la esperanza sigue viva. Hay señales e indicios que apuntan a que Kerem no ha podido olvidar a Hande, que todavía siente algo por ella y que podría estar intentando revivir ese amor que parecía destinado a durar para siempre. Pero también hay obstáculos, dificultades que podrían impedir esa reconciliación. Lo que pase en el futuro es incierto, es un misterio que solo el tiempo podrá desvelar. Pero una cosa es segura, el romance entre Kerem y Hande dejó una huella imborrable en el corazón de millones de personas. Su historia de amor, aunque breve, fue intensa, apasionada y llena de momentos mágicos. Y aunque su relación haya terminado, el recuerdo de esos momentos, la nostalgia de lo que fue, siempre estará presente en la memoria de sus fans. Así que ahora les toca a ustedes, mis queridos suscriptores. Quiero saber su opinión, quiero conocer sus predicciones. ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que es mejor dejar el pasado atrás y seguir adelante con sus vidas por separado? ¿Les gustaría volver a verlos juntos, o creen que es un capítulo cerrado para siempre? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones, sus predicciones. Compartan sus pensamientos conmigo, déjenme saber lo que piensan sobre este tema tan apasionante. En resumen, en este vídeo hemos explorado a fondo la posibilidad de una reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando minuciosamente las señales y los rumores que sugieren que Kerem podría estar intentando revivir su amor. Hemos considerado tanto los factores que podrían facilitar una reconciliación como los obstáculos que podrían impedirla. Al final, el futuro de su relación está en sus manos, y solo el tiempo dirá qué sucederá. Gracias por acompañarme en este vídeo, gracias por su atención y por su participación. Espero que les haya gustado este análisis profundo y lleno de especulaciones sobre una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Quiero saber qué piensan. Y ahora, el llamado a la acción que no puede faltar en ninguno de mis vídeos. Si les gustó este vídeo, si disfrutaron de este análisis, si les pareció interesante la información que les he presentado, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Tenemos muchas más noticias, muchos más chismes jugosos, muchas más entrevistas exclusivas y mucho más contenido interesante para ustedes. No se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Les mando un abrazo enorme.